Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias nuevamente al Señor por esta oportunidad que tenemos. Hoy es domingo de resurrección. Qué hermosa la resurrección, ¿verdad? Pero ¿qué significado tiene para nosotros la resurrección de Cristo? ¿Es importante la resurrección de Cristo? ¿Es importante la resurrección para todo ser humano? Claro que sí, es importante. Pero déjeme decirle algo. Hoy día miramos alrededor nuestro cómo la gente está muriendo, ¿verdad? Escuchamos noticias en el mundo entero, la cantidad de gente muriendo. ¿Qué va a pasar con esas personas? Porque para que haya resurrección, por supuesto, tenemos primero que morirnos. Y déjeme decirle algo muy importante. Estaba yo mirando las noticias acerca de aquellas personas que habían preparado con mucha anticipación sus bodas, fiestas de 15 años y cualquier otra celebración. Prepararon durante meses, algunos durante años, pero a raíz de todo lo que está ocurriendo, esa fecha nunca llegó, porque hicieron todos los preparativos, pero no se cumplió. Pero se prepararon. ¿Sabe qué ingenuo es el hombre? El hombre tiene una fecha y una cita, la cual, pase lo que pase, sí se va a cumplir. Es el día de nuestra muerte. Pero a diferencia de fechas que nunca se cumplieron, pero se prepararon, la fecha de la muerte, que sí se va a cumplir, no nos preparamos para eso. Somos tan necios que ningún ser humano está preparado para la muerte. Aún hablando de creyentes, no estamos preparados para morir. Cuando hablamos de morir nos aterramos, se nos paran hasta los pelos, y yo siempre he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué? En el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, el apóstol Pablo, dándole un aliento a la iglesia, dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Así que, hermanos, quiero decirles que la resurrección de Cristo nos da a nosotros una esperanza tremenda. Mire conmigo el libro de 1 de Corintios capítulo 15. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. El versículo 20. Pablo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Oremos. Señor y Padre, gracias. Gracias porque hoy celebramos el día de la resurrección. Gracias porque hoy, Señor amado, celebramos el hecho de que tú un día resucitaste a tu Hijo de la muerte y salió triunfante de la muerte, Padre amado. Gracias. Gracias, bendito Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Note algo bien interesante. El domingo pasado, hablando acerca del famoso Día de Ramos, que le llaman Domingo de Ramos, el Señor Jesucristo entra a la escena de su última semana de vida, montado en un burrito. Según las Escrituras, un burrito que nadie había montado. Es decir, que era un burrito indómito, chúcaro, indomable. Y Cristo entra montado en este animal y lo doma, domando la voluntad de este animal. Y cuando lo vemos
hoy domingo salir a Cristo sale también a través de una tumba nueva y doma a la muerte, así como doma al burrito. Es decir, que nuestro Señor es un Señor tremendo, domador de voluntades, domador de la muerte. Y la Biblia dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Y preguntamos esta mañana, ¿qué significado tiene la resurrección de Cristo? ¿Por qué es necesaria? ¿Su muerte no era suficiente? ¿Su muerte no cumplía el plan de Dios para la redención del hombre? ¿Por qué es necesaria la resurrección? Todo es bien conocido que el mundo cristiano es la única religión que reclama ser verdadera y lo hace precisamente bajo la base de la resurrección de su fundador, Cristo Jesús. Los demás líderes de otras religiones murieron y no resucitaron. Por eso tenemos que observar hoy día cuán fundamental para la fe cristiana es la resurrección del Señor Jesús, nuestro gran líder y fundador del cristianismo. Notemos aquí lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 20 de 1 Corintios capítulo 15. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén, digamos todos. Y después dice: primicias de los que durmieron es hecho. La palabra primicia significa primero. Primero. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de la doctrina de la posición. Posicionalmente estamos en Cristo. Todo lo que le ocurre a Cristo nos ocurre a nosotros porque estamos posicionalmente en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo murió, nosotros también morimos. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitamos por el hecho simple de que posicionalmente estamos en Cristo y Él en nosotros. Así que cuando la Biblia dice que es el primero en resucitar, eso nos lleva a recordar una ceremonia en el Antiguo Testamento. Mire conmigo el libro de Levítico capítulo 23. Busque en su Biblia, Levítico 23. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la resurrección, piense conmigo, levantar al muerto de la tumba. ¿Cuál es la palabra que usé? Levantarlo, traerlo a resurrección. En el Antiguo Testamento hay un cuadro que tiene que ver con la resurrección. Es el cuadro de la ciega. Note algo bien interesante. En el Antiguo Testamento, la siega se dividía en tres partes. Estoy hablando de la cosecha, de los frutos. Después de haber sido sembrados y haber pasado el proceso, ya los frutos están listos para ser levantados. Ese es un cuadro de la resurrección. Cristo fue levantado de entre los muertos. Cada creyente será levantado entre los muertos. Y déjeme decirle, ese cuadro de la cosecha, de la siega, se dividía en tres partes. La primera parte eran los primeros frutos. Lo primero que se levantaba, el primer fruto que aparecía, ese era levantado. Luego se esperaba cierto tiempo y venía la cosecha grande, general, toda la cosecha ya. Y después venía el residuo de las cosechas. Tres partes. Y así como en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña que para la cosecha habían tres partes, así la resurrección de los muertos será en tres partes. El primero en resucitar, dice la palabra del Señor, fue el Señor Jesucristo. Pastor, pero Lázaro resucitó, entonces Cristo no fue el primero. Lázaro resucitó, pero eventualmente después murió. Cuando está la Biblia refiriéndose a Cristo como las primicias de los que durmieron, está diciéndonos que Él es el primero que resucitó para nunca más morir. Y esa es la gran diferencia.
Y entonces cuando vemos aquí las primicias, cuando el apóstol Pablo en Corintios nos dice que Cristo es la primicia, está refiriéndose a esa cosecha, recordando lo que el Antiguo Testamento había enseñado. Mire conmigo, Levítico capítulo 23, versículo 10. El Señor dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Qué se hacía con esa primera siega? ¿Qué se hacía con esos primeros frutos que recién aparecían? Se tenían que recoger esos pequeños primeros frutos, ponerlos en una caja, en una gavilla, y presentárselo al sacerdote. ¿Qué ocurrió? Cristo, las primicias. El primer fruto que resucita es llevado a la presencia de Dios. Así como esta gavilla era presentada, los primeros frutos delante del sacerdote. Y nota, y el sacerdote, estoy hablando de Levítico 23:11, y el sacerdote mecerá la gavilla. Esa acción que hacía, esa ofrenda mecida que hemos estudiado muchas veces en el libro de Levítico, era un accionar de presentar la ofrenda delante de Dios. El sacerdote mecía de esta manera la ofrenda, presentándosela al Señor, el primer fruto. Exactamente, es un cuadro de lo que ocurre en la resurrección. Cristo es llevado como las primicias y es presentado delante del Señor. Note el versículo 11: y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente. Note esta frase: el día siguiente del día de reposo. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? Día domingo. Día domingo, día de resurrección. El día siguiente el sacerdote levítico movía, mecía y presentaba delante de Dios esa ofrenda, esa primicia. Y los judíos lo han hecho por generaciones. Pero ahora que entendemos el significado, podemos decir que esto es un cuadro de la resurrección de Cristo y la presentación de Él como la ofrenda, la primera ofrenda delante de Dios. ¿Y cuándo fue? El día siguiente del día sábado, del día de descanso, domingo. Por eso los cristianos hoy celebramos el día de resurrección, porque la Biblia así lo dice. ¿Y en qué sentido Cristo es las primicias de los muertos? Recuerde que la palabra primicia significa primero, lo primero. Y respecto a la resurrección de Cristo, Él es el primero. Como dije hace un instante, en el sentido de haber resucitado y no haber muerto nunca más. Porque sí es cierto que antes que Cristo hubieron otras personas que resucitaron. Pero también dije hace un instante que eventualmente resucitaron y después murieron. Como Lázaro, por ejemplo. El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. El Señor Jesucristo resucitó al hijo de la viuda, ¿recuerdan? El Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Pero todas estas personas, después de un tiempo, fallecieron. Cuando Cristo fue crucificado, muchos muertos se levantaron de la tumba, pero eventualmente después murieron. Pero aunque estos resucitaron primero que el Señor, volvieron a morir. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él fue el primero que resucitó y nunca más murió. ¿Qué es lo que va el mundo cristiano a celebrar este domingo? Resurrección. ¿Por qué? Porque posicionalmente estamos en Cristo. Y si Él resucitó para nunca más morir, eso es efectivamente lo que va a pasar con nosotros los creyentes. Vamos a morir un día, sí, pero vamos a resucitar para nunca más morir. Primicia significa también que vamos a mirar el uso que el apóstol Pablo le da aquí. Cuando hablamos de primicia, está indicando que este es el primero de muchos. Por ejemplo, usted ha notado en las Escrituras que cuando Cristo es mencionado en relación a Dios su Padre, se le dice el Hijo unigénito.
porque es uno. Después de él no hay otro. Por eso cuando se relaciona con Dios Padre se le llama el Hijo unigénito, porque no hay otro. Pero cuando Cristo se relaciona con María, su madre, y con José, habla de su Hijo primogénito, quiere decir el primero de muchos. Por eso cuando hablamos de la doctrina mariana, mucha gente está equivocada y dice que María no tuvo más hijos. Cristo fue su primogénito, no fue su unigénito. Entonces la palabra primogénito implica aquello que es parte de algo que sigue. Es decir, Él es el primero de un montón. Y ese montón que sigue somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso celebramos la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, vano sería todo, dice el apóstol Pablo. Así como las primicias de las cosechas era una garantía de que en algunas semanas, algunos días, iba a llegar toda la cosecha general. El hecho de que Cristo sea las primicias de la resurrección es una garantía que tú y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, un día como la cosecha grande, seremos levantados, resucitados de la tumba, como dice el apóstol Pablo a través de su primera carta a los tesalonicenses y a Corintios. Es decir, que así como la aurora anuncia el nuevo día, Cristo, la aurora, el sol de la mañana, anuncia que viene un día. Él es las primicias. Así también la resurrección de Cristo anuncia que hay una iglesia que en la venida de Cristo habrá de resucitar. Mire conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice aquí en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Déjeme decirle algo, amado hermano. Cuando la Biblia habla de la muerte del creyente, no del incrédulo, usa la palabra dormir. Dormir. Cuando el Señor Jesucristo se entera que su amigo Lázaro había fallecido, Él dice: vamos a ver a Lázaro, a mi amigo Lázaro, para despertarle. Nota que no dice para resucitarlo, y es lo que iba a hacer, pero usa la palabra despertarlo. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando muere físicamente, realmente para Dios está dormido. Y cuando una persona está dormida, alguien va y lo despierta. Nota lo que dice aquí 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos en la fe, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, están muertos, para que no os entristezcáis. No te entristezcas, está dormido, solo duerme. Uno va y lo despierta. Un día Cristo va a venir y nos va a despertar. Para que no os entristezcáis como los otros, aquellos que no están dormidos, están muertos, como los otros que no tienen esperanza. La resurrección de Cristo nos da a cada uno de nosotros como creyentes la esperanza de la resurrección, porque Él ese fue el primero, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de resucitar para no morir jamás. Por eso celebramos la resurrección, porque si creemos, dice el apóstol Pablo, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Recuerde, Cristo durmió y fue despertado. Cristo murió y fue resucitado. Posicionalmente nosotros estamos en Cristo. Si Él murió, nosotros morimos. Si Él resucitó, nosotros resucitamos, porque Él es la primicia de la cosecha grande que viene. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Es interesante esta frase. No es palabra de hombre,
No es enseñanza de ser humano, es la enseñanza y la voz autorizada del Señor. Él lo está diciendo. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sabe que el día que el Señor venga, mucha gente todavía va a estar viva? Si viniera el Señor en este momento, nosotros no vamos a experimentar la muerte, solo seremos transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, aquellos que durmieron en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso celebramos la resurrección. Cristo es la primicia. Puede tener sentido de consagración o dedicación. Él fue el primero. Recuerde lo que vimos, esta enseñanza en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico. La primera cosecha, la primicia de la cosecha, era llevada al sacerdote y él la movía. Pero el primero de todo es esa parte que sigue, que tiene una garantía de que viene una cosecha mucho más grande, que es la resurrección de todos aquellos que habremos muerto habiendo puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Para qué resucitó Jesús? Solamente para que usted y yo como cristianos sepamos, bueno, ya resucitó nuestro líder, qué bueno. Mire 1 Corintios nuevamente, capítulo 15. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. El versículo 23 dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién fue el primero en resucitar para no volver a morir? Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quién más va a resucitar? Todos los que le pertenecemos a Cristo. Todos los que en algún momento pusimos nuestra fe en Cristo, rendimos nuestro corazón humildemente, reconocimos que somos pecadores y le pedimos al Señor que nos salve, nos limpie y sea nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice, en el libro de Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda persona que puso su fe en Jesús, no fe en una ceremonia, no fe en unos rituales, no fe en una imagen, porque la idolatría es penada con la muerte eterna por Dios, porque es abominación. No aquellos que confiaron en tal o cual santo, en tal o cual ceremonia, no. Les ha dado potestad a aquellos que creen y reciben a su Hijo Jesucristo. Todas esas personas un día serán resucitadas cuando Cristo regrese. Él resucitó, Él se fue al cielo, pero va a volver. En el libro de Hechos, capítulo 1, vemos a los ángeles hablando con los apóstoles diciéndoles: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, así volverá nuevamente. Un día Cristo va a regresar, por eso resucitó. Va a regresar para resucitar, para despertar a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Recuerde que la segunda venida de Cristo está próxima. Y por así decirlo, para poder entender, la segunda venida de Cristo se divide en dos partes. La primera, Cristo viene por, y ahí está una palabra, por sus santos. Y en la segunda parte, después de la tribulación, viene con sus santos. En la primera parte solo viene a llevarse y a resucitar y llevarse en el rapto a toda su iglesia, a todos los que pusimos nuestra fe en Él. Por eso Cristo resucitó. Se fue al cielo para regresar. Y la Biblia dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando regrese Cristo, mire lo que va a pasar. Quiero que usted vaya a la carta a 1 Corintios capítulo 15. Mire el versículo 51. Mire conmigo el versículo 51.
Primera de Corintios 15, 51. Vamos a leerlo. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos. Imagínese si Cristo viniera en esta oportunidad. ¿Yo estoy dormido? ¿Usted que me está viendo está dormido? No. Cuando el Señor venga, lo primero que va a hacer, va a resucitar, a despertar a los que están dormidos. Pero Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Esto es algo que tenemos que mirar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El que sale de la tumba, ese cuerpo podrido que está ahí, que muchos serán solo polvo, serán transformados. Nosotros que estamos vivos, este cuerpo será transformado. ¿Cómo? No sé, yo solo creo la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, los que durmieron en Cristo. No olvide, en esta primera parte los que son resucitados son los que durmieron en Cristo. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo sujeto al pecado, a las enfermedades, a las debilidades, es un cuerpo corrupto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Este cuerpo es un cuerpo mortal, sujeto a la muerte, pero un día Cristo cuando venga nos va a transformar y nos va a dar un cuerpo inmortal, incorruptible, para la gloria del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo murió y resucitó y venció la muerte para que tú y yo pudiéramos hoy día decir: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? La palabra sórbida o sorbida significa bebida, cambiada, transformada. La muerte en victoria. Por eso Cristo resucitó. Para cambiar, para absorber la muerte y transformarla en victoria. Tú y yo, que celebramos verdaderamente la resurrección, celebrémosla con este conocimiento. La muerte fue vencida por Cristo. Y si yo posicionalmente estoy en Cristo, también venzo la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y mire el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos anima la palabra? A estar firmes, constantes, orando, obrando. ¿Por qué? El Señor viene pronto. Cristo resucitó para volver, claro que sí. ¿Para qué? Para llevarse a toda su iglesia. Él es la primicia, Él es el ejemplo, Él es el modelo. Es aquel que es parte del todo, es parte de lo que sigue. Él es la garantía de que así como Él resucitó, usted y yo vamos a resucitar para no morir nunca más. ¿Por qué? Porque posicionalmente estamos en Cristo. ¿Y para qué viene Cristo? Para reinar, por supuesto. Él está en control de todo, claro que sí. Pero recuerde que el sistema mundial está gobernado por el diablo porque Dios se lo permitió. Porque Dios le ha dado todos los reinos. Porque Dios lo está usando para probar a la humanidad. Pero un día el Señor Jesucristo va a regresar. Porque Cristo resucitó para poder reinar hasta que ponga a todos sus enemigos, a todos los enemigos, debajo de sus pies. Mire 1 Corintios 15, 25. Dice el apóstol Pablo: porque es preciso, o porque preciso es. Esta palabra preciso significa adecuado.
exacto. A veces miramos jugar a los niños y tienen un cubo de plástico con unos agujeros. Uno es circular, otro es cuadrado, otro es rectangular, otro es triángulo, y tienen cada uno de esos elementos sólidos y los ponen en cada cuadrado. A veces vemos a un niño que agarra un triángulo y quiere colocarlo dentro del círculo. No encaja, no es preciso. La palabra, porque preciso es, esa palabra preciso es el plan adecuado de Dios, el exacto. Lo demás no sirve. Cuando alguien viene y te enseña una verdad o una doctrina equivocada, no sirve, no es la precisa. Estamos hablando de una enseñanza precisa, porque preciso es que Él reine, es de imperiosa necesidad. El mundo ya no soporta más. Cristo resucitó, se fue al cielo y va a regresar por segunda vez, porque es preciso que Él reine. Es urgente que Él reine. Es necesario que Él reine. La maldad ya no puede continuar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿En qué sentido reina Cristo durante esta dispensación? Cristo está reinando, claro. En el presente Cristo tiene un ministerio sacerdotal. Él está cuidando a su iglesia. Después de que entregue al Padre el reino y todas las cosas sean consumadas, no habrá necesidad de que Él interceda más. ¿Por qué? Porque ya estaremos en el cielo. El ministerio sacerdotal de Cristo termina con su segunda venida. Ya no va a interceder por los creyentes, porque todos nosotros los creyentes estaremos en el cielo con Él. Él, el Señor Jesucristo, reina hasta que todos sus adversarios sean sometidos bajo su autoridad. Para eso viene Cristo. Cristo murió, Cristo resucitó y regresará por segunda vez para acabar con todas las fuerzas del mal. Mire 1 Corintios 15, versículo 24. Mire lo que dice. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Escuche estos términos. Cuando haya suprimido, número 1, todo dominio. Número 2, toda autoridad. Y número 3, toda potencia. Cuando hablamos de dominio, estamos hablando de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, demonios. Cuando haya suprimido toda autoridad y potencia, habla de los reinos del mundo, países que se creen muy poderosos, como China, Rusia, Estados Unidos mismos y otras grandes potencias. Japón, por decir otros más. Dios un día va a suprimir el poder que tienen los demonios, el poder que tienen todas las grandes autoridades y potencias en el mundo. Los va a suprimir, porque el que va a reinar es Cristo. Para eso regresa. Para suprimir las fuerzas del mal. Porque el diablo está imprimiendo toda su maldad hoy día en el mundo. Y el Señor viene para suprimir todo eso. Porque las autoridades y los poderes mundiales han permitido que la maldad crezca de una manera exorbitante. Y Cristo viene para dominar todas y cada una de esas cosas. Dominio, autoridad y potencia se refiere a los poderes satánicos. Mire conmigo Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, hablando de demonios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema mundial, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué interesante que muchas veces por no mirar la Biblia, el hombre en su orgullo
quiere conquistar el espacio sideral, el espacio afuera, ¿verdad? ¿Usted ha notado algo importante? ¿Usted ha notado algo que los científicos han ido buscando y gastando tantos millones de dólares, habiendo tanta hambre en el mundo, para descubrir si hay vida en el espacio sideral? Si tan solo hubieran venido a mi oficina a hablar conmigo, nos hubiéramos ahorrado millones de dólares y pérdidas humanas inclusive. No hay vida. ¿Usted ha notado que el espacio sideral es oscuro? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que los gobernadores de las tinieblas de este siglo, estas huestes espirituales, están en las regiones celestes, celestiales. Si hay vida en el espacio sideral, es vida demoníaca, no es vida humana ni de otra clase. Pero el hombre en su orgullo quiere saber más que Dios, cuando la sencillez de la palabra de Dios, todo ese espacio está gobernado por el diablo. El Señor murió, resucitó y volverá para acabar con todas esas fuerzas del mal, y las va a dominar y va a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Mire Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos? La palabra del Señor dice: no hay justo ni aun uno, en el libro de Romanos capítulo 3, verso 10. La palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, arrojados, lanzados de la presencia de Dios. La palabra del Señor dice: la paga del pecado es la muerte. Qué interesante. Esa era el acta, y es todavía el acta de castigo, de condenación para todo hombre pecador. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, para pagar el precio por cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, cuando Él estaba colgado en el madero, escuche con atención, absolutamente toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo. Toda su ira. ¿Y qué quedó de la ira del Señor? Nada. Porque toda la derramó sobre su Hijo, para que tú y yo no tengamos que soportar toda la ira de Dios. Pero un día el Señor va a resucitar a los muertos. Y la Biblia dice que unos van a resucitar para vida eterna, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, y otros serán resucitados para condenación. Piensa conmigo, amigo que me escuchas. Si cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, Dios derramó toda su ira sobre Él, ¿te imaginas tú que no quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Cuando seas juzgado delante del Señor, Él va a derramar toda esa ira sobre ti. Y la va a derramar, número 1, porque tú eres pecador, y número 2, porque pisoteaste la sangre y la advertencia que Él te hizo de que en la sangre de Cristo solo hay salvación. La ira de Dios está sobre la humanidad por causa del pecado. Pero cuando Cristo murió, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de la muerte, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, hablando de los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo regresa por segunda vez para acabar con las fuerzas del mal, para triunfar sobre el mismísimo demonio. ¿Qué reinos vemos dominando nuestros días? Hay un reino de violencia, hay un reino de pecado, hay un reino de terror y explotación. ¿Por qué suceden todas y cada una de estas cosas? Porque los gobiernos actuales lo permiten. Pero un día el Señor va a terminar con todo esto.
con todos aquellos que se creen poderosos, llegará el momento en que todo eso se termine para imponer el reino de Cristo. Mire el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, dice el apóstol Juan, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta expresión, siglos de los siglos, es un cuadro de la eternidad. Cristo resucitó para destruir la muerte. Cristo resucitó para reinar. Cristo resucitó para regresar por segunda vez y resucitarnos a cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, verso 26, Pablo dice: y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Cristo la venció, nosotros también la venceremos. Hay pasajes desde el Antiguo Testamento. Mire Isaías 25:8. El profeta Isaías dice: destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la ofensa de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? ¿El hermano fulano de tal? ¿El pastor fulano de tal? No, Dios lo ha dicho. ¿Y qué dice Dios? Que va a destruir la muerte para siempre. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, vas a morir un día, sí, pero un día resucitarás. Porque si tú pusiste la fe en aquel que venció la muerte, Él está en ti y tú estás en Él. Si Él venció la muerte, tú también, por Él. Mire Oseas, capítulo 13, versículo 14. De la mano del Seol los redimiré. ¿Qué es el Seol? El infierno. De la mano del Seol los redimiré. Es decir, te sacó del infierno. Logró que no vayas al infierno. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Cristo mató a la muerte. Cristo hizo que la muerte muriera. Cristo hizo que la muerte no tuviera potestad sobre nosotros. Él la destruyó. Seré tu destrucción, le dice. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vida, de mi vista. Los que no mueren o sin Cristo, los que mueren sin Cristo en su corazón, experimentarán la muerte segunda, que es el infierno eterno. Pero para los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, tenemos esta esperanza. Yo seré tu muerte, le dice Dios a la muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Mire Apocalipsis capítulo 21, verso 4. El apóstol Juan dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día la muerte no tendrá potestad más sobre nosotros. Ya no tendremos que sufrir, ni llorar, ni clamar de dolor ante la muerte de un ser querido. Al contrario, alentémonos unos a otros con estas palabras, dice el apóstol Pablo. No os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. La esperanza de la resurrección, la esperanza de la vida eterna. Mire 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Cambiada, transformada. Es como que el Señor se bebió la muerte para sí mismo, para darnos vida a través de la fe en Él. Recuerden que el origen de la muerte en la Biblia tiene que ver con el pecado. Y un día, el Señor, al quitar el pecado, quitará también la muerte. Porque recuerde, en el plan de Dios, el Señor hizo al hombre inmortal. El Señor hizo al hombre para que nunca muera.
Pero el hombre encontró su mortalidad a través de la desobediencia. Solo por desobedecer. Y hoy el mundo es un mundo desobediente. Dios le advirtió al hombre y le dijo en el libro de Génesis capítulo 2, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué nos llevó a la raza humana a ser pecadores condenados a la muerte eterna? La desobediencia de Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por la desobediencia de Adán, todos somos pecadores. Primera de Corintios 15, 21 dice, porque por la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán todos mueren, por Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Déjeme decirle algo. Si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y hubiera quedado en el sepulcro sin resucitar y hubiera sido víctima de la muerte, nosotros no tuviéramos ningún tipo de esperanza. Pero tenemos este domingo que decirle gloria a Dios. Cristo resucitó para que tú y yo resucitáramos. Cristo resucitó y no está sujeto a la muerte, está sujeto al Padre. Tú y yo resucitaremos un día. Sin estar sujetos a la muerte, resucitaremos para estar sujetos por la eternidad al Padre. Mire el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo y en todos. Cristo resucitó para que tú y yo resucitáramos. Cristo resucitó para vencer a la muerte, para que tú y yo la venciéramos. Cristo resucitó para poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y Cristo resucitó para sujetarse al Padre. Hermanos, para resumir la resurrección de Cristo, es de suma importancia, porque si Él no resucitó, vana sería la predicación, vana sería nuestra esperanza, vano sería todo. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó. Feliz domingo de resurrección. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que tú y yo un día resucitaremos después de la muerte, para no morir jamás. Y estaremos en la eternidad con Cristo. Pero si tú no escuchas el mensaje del Evangelio, si tú no te arrepientes de tus pecados, reconociendo como el hijo pródigo, diciéndole a Dios, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno, y humildemente reconoces que eres un pecador y le pides perdón a Dios, y con un acto de fe le invitas a entrar a tu corazón. Padre, yo solo no puedo salvarme. Entra a mi corazón, sé mi Salvador y mi Señor. Es una oración que puedes hacerlo en un acto de fe. Y el Señor, dice, será tu Salvador y tu Señor. Y el día que tú duermas, Él vendrá a despertarte. Señor y Padre, gracias. Gracias te damos por este domingo, que la humanidad recuerda el día en que tú resucitaste a tu Hijo Jesús. Pero Padre, queremos ver la resurrección no como un acto ceremonial que solo recordamos con mucha tristeza, con mucha congoja y mucho recogimiento, sino que en la plenitud de la verdad de tu palabra, mirar la verdad de la resurrección de Cristo tu Hijo. Él resucitó para que nosotros resucitáramos. Él dio su vida para que nosotros no tuviéramos que dar la nuestra. Él pagó el infierno mismo estando
colgado en la cruz para que nosotros no tengamos que pagar esa acta decretada de la condenación del pecado y el sufrimiento eterno. Y Cristo lo pagó para que nosotros no tuviéramos que pagarlo. Señor, mueve los corazones de las personas que tendrán oportunidad de mirar este mensaje y escucharlo. Y que tengan, Señor, la convicción dada por tu Santo Espíritu para que rindan sus corazones a esta verdad de Cristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar a ti. Gracias por resucitar a Jesús y gracias porque nos colocaste posicionalmente en Él, de tal manera que hoy sabemos que si Él murió, nosotros moriremos. Pero gracias al Señor, Él resucitó, nosotros resucitaremos. Todo esto te lo damos agradecidos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga y feliz domingo de resurrección. Amén.